Martes 18 de enero del 2022, soy Carcinina y es un gusto acompañarlos en la siguiente hora informativa en JN Noticias. Y desde hoy, desde la institución saludamos el aniversario número 487 de Lima. Todos los limeños y limeñas estamos orgullosos de homenajear un año más a la ciudad de los Reyes. Desde el JN siempre trabajando con el compromiso del desarrollo de la ciudad y del Perú. Y ahora les presentamos nuestros titulares. JNE inició campaña Mito y Verdad para combatir las fake news en los procesos electorales. Jefe de la OMPE pidió fortalecer la democracia evitando la desinformación electoral. Pleno del JNE revisó en audiencia pública virtual 24 expedientes de vacancia y suspensión de autoridades. El Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones inicia la campaña Mito y Verdad. La misma busca luchar contra las fake news en el marco de los procesos electorales. Veamos. Con la finalidad de luchar contra la desinformación y las fake news que se presentaron a lo largo de los últimos procesos electorales, el Comité Técnico de Fact-Checking del JNE lanzó la campaña Mito y Verdad. Mito y Verdad nace con la intención de un poco seguir en nuestra misión de que la ciudadanía, el electorado, esté muy bien informado respecto al proceso electoral, a los procesos electorales en el país en general, podría decir. ¿Por qué? ¿Por qué en general y por qué no me refiero a las elecciones de este fin de año? Porque Mito y Verdad lo que quiere es terminar de desterrar una serie, vamos a decir, de leyendas urbanas que se tejieron después de las elecciones generales del 2021, ¿no? Esas mentiras que se repitieron tanto, que quedaron en el ambiente con la duda. Entonces, sobre esas desinformaciones o falsedades que pudieron haber quedado al aire el año pasado, es que queremos lanzar esta campaña, es que estamos lanzando esta campaña a partir de esta semana, llamado Mito y Verdad. Además, la coordinadora del comité señaló que dicha campaña se realizará a través de productos audiovisuales transmitidos por los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Es una campaña audiovisual, son videos cortos que empiezan con la pregunta, ¿no? ¿Es mito, verdad? La gente dice, ¿no? Hay personas que aún dicen tal mentira o tal desinformación, pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la norma? Punto 1, punto 2, punto 3. Por tanto, es mentira o es verdad tal afirmación, ¿no? Son videos cortos porque en redes las personas quieren las cuestiones rápidas, la explicación rápida, vamos a decir a la yugular, las explicaciones muy didácticas y sencillas para que la gente se quede con la tranquilidad de que eso que tanto se dijo no es cierto. Finalmente, Carla Ramírez reiteró lo importante de aclarar fake news. Es importante reiterar a estas personas, ni siquiera tanto por la imagen de la institución o el prestigio, por último, las entidades públicas siempre tienen un pasivo, ¿no? Sino por la tranquilidad de la ciudadanía y de la sociedad de que los procesos se están llevando en este país, en este tiempo, con transparencia. Entonces, hay falsedades, como por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo que se toca en Mito y Verdad, que es que el pleno del Congreso, del jurado, el pleno del jurado no debió dar sus fallos y resoluciones con 4 miembros, que fue irregular que trabajara con 4 miembros, pero eso es falso. ¿Qué dice la ley? La ley dice que el quórum mínimo, ellos son 5, pero el quórum mínimo puede ser 4, y con 4 se trabajó. ¿Y cuál es la información coyuntural? Para que la gente sepa. La gente tiene que saber que un miembro, el representante del Colegio de Abogados de Lima, venció su periodo y que el Colegio de Abogados de Lima debió elegir un representante, un reemplazo, y no lo hizo. Pero que además el jurado, está documentado, le envió exhortaciones para que por favor eligiera reemplazo y no lo hizo, ¿no? Entonces, lamentablemente, tuvieron que trabajar 4 de los 5 miembros del Pleno, pero legalmente es permitido, es legal. Entonces, todas las resoluciones que sacaban son legales, tienen peso totalmente legal, está en las leyes.
En esta misma línea les compartimos el primer video de esta campaña Mito y Verdad del Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones. Mito y verdad. Hay quienes insisten en señalar que el Jurado Nacional de Elecciones es el responsable de permitir que personas con investigaciones judiciales puedan postular a cargos públicos. Pero eso no es verdad. 1. ¿Qué dice la ley? El artículo 34A de nuestra Constitución establece que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. Las leyes peruanas hablan de sentenciados, pero no prohíben ni restringen postular a aquellos ciudadanos o ciudadanas que se encuentren en calidad de investigados. 2. Es importante recordar que es en el Congreso de la República donde se discuten y aprueban las normas que deben ser cumplidas por todos los peruanos y peruanas, incluyendo el Jurado Nacional de Elecciones. No hacerlo sería violentar el orden legal. 3. Al final de cada proceso, cada postulante se convierte en autoridad gracias al voto ciudadano mayoritario. Mucho cuidado con las mentiras que se disfrazan de verdad. Lo real es que el Jurado Nacional de Elecciones solo permite la postulación de candidaturas aptas por la ley. Hechos confirmados para ciudadanos informados. La labor del Jurado Nacional de Elecciones fue extraordinaria en los últimos comicios, así lo señaló el jefe de la OMPE, Piero Corbeto. Además resaltó que la institución aclaró más de 120 noticias falsas. En una entrevista, el titular de la OMPE, Piero Corbeto, resaltó la labor del Jurado Nacional de Elecciones en las generales del 2021. Asimismo, rechazó los ataques que sufrieron como instituciones electorales en el marco de los comicios. Es un trabajo extraordinario, sometido a una presión nunca antes vista. El Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales, yo creo que han hecho un trabajo realmente fabuloso, ¿no? Y con una presión bárbara. Nunca antes se había hecho pública plenos que atendían casos. Además, destacó que luego que la Fiscalía archivara las denuncias por presunta falsificación de firmas, no espera disculpas por las agresiones en su contra. Hay gente que realmente nos maltrató mucho, ¿no? No solamente la gente que te insultó, sino la gente que en teoría te podía conocer, ¿no? Claro. Y que sabía que aquí, mira, con nosotros va a ganar quien saque más votos. Pero somos intolerantes, ¿no? Hay un sector de la población que es muy intolerante y eso da mucha pena, ¿no? No he recibido ninguna disculpa, no las espero, no las deseo, no las busco. Yo creo que la gran lección es que tenemos que entender que la democracia no es votar cada 5 años, sino es respetarnos, tolerarnos, entender que el otro puede discrepar de nosotros y eso no lo convierte en un enemigo, ¿no? Hay amistades que se han fraccionado, familias que se han fraccionado. Hay primas mías, hermanas con las cuales he tenido que dejar de hablar porque lamentablemente se dejaron llegar por este discurso, ¿no? Finalmente resaltó que en el último proceso electoral se aclararon más de 120 noticias falsas. Nosotros hemos encontrado en medios y en redes dos tipos de información, una veraz y la otra no es veraz, ¿no? Nosotros desmentimos aproximadamente 125 noticias falsas diferentes y encontramos hasta videos armados, videos que se sacaban del pasado, que trataban de presentar resultados de primera vuelta en segunda vuelta, ¿no? Hay gente que ha invertido en las campañas de desinformación, ¿no? Han invertido un buen dinero en ello, ¿no? Y hay otro que tiene que ver con los errores materiales que pueden suceder cuando los miembros de mesa pueden, por el cansancio, recuerden que en primera vuelta estuvieron casi 16 horas y en segunda no menos de 15 o 14, ¿no es verdad? Estuvieron 12 horas atendiendo al público, ¿no? Hay que entenderlos, ¿no? Y en ese caso obviamente pueden haber errores de suma, ¿no? De consistencia de datos que saltan inmediatamente a la que se conocen como actas observadas y el Jurado Nacional de Elecciones resuelve, ¿no es verdad?
Asimismo, el titular de la OMPE destacó que se debe fortalecer la democracia, evitando la desinformación sobre los procesos electorales, e invitó a partidos políticos a reflexionar a fin de no dañar la institucionalidad. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, resaltó que la institución electoral trabaja para evitar la desinformación sobre los próximos comicios municipales y regionales de este 2 de octubre. Todos nos tenemos que comprometer a informar, informar e informar. Creo que eso es un elemento fundamental. Yo desde la OMPE, si bien yo he entrado en medio, cuando el proceso ya estaba convocado, yo asumo el pasivo y el activo de la institución. Creo que hemos debido hacer mucho más en época no electoral para poder explicarle a la gente, informarle a la gente respecto de cómo es la elección, en qué consiste la elección. Uno da por sentado que todo se sabe y no es así, solamente un grupo muy pequeño termina conociendo de manera plena y nosotros por eso estamos fortaleciendo toda nuestra comunicación digital, que fue muy buena. Estamos también generando todo un tema para enviar por WhatsApp, por mail, con SMS, información de manera periódica. Hoy día, por ejemplo, estamos sacando un segundo número del semanario electoral, que lo que intenta es, a través de 5 pepitas nomás, poder informar a la ciudadanía respecto de cómo va el proceso, qué estamos haciendo, para que la gente esté informada. Yo creo que mucha de la gente que asumió una postura no adecuada no fue porque era en esencia antidemocrática o porque era, digamos, no hacía suyo los valores de la democracia, sino porque fue engañada por quienes construyeron este discurso basado en la mentira, el discurso del fraude, ¿no? Y porque les llegaba información a su WhatsApp, porque la gente además quiere creer lo que le conviene, ¿no? Es verdad, y tenemos que ser sinceros en eso. Y muy pocos se informan de manera plural, ¿no? Entonces creo que tenemos que informar. Yo me comprometo con el informativo, con Radio Nacional, me comprometo a mi institución, a la OMPE, para que en cualquier momento podamos estar a su disposición plena para poder informar y entregar información veraz, inmediata, oportuna, para que la ciudadanía pueda, de acá al 2 de octubre, tener toda la información que le permita sacar sus propias conclusiones sobre nuestro trabajo. Asimismo, el titular de la OMPE resaltó que la mentira ha calado en las personas a lo largo del último proceso electoral del 2021. Informar y hacer responsable a las organizaciones políticas por lo que hacen o dejan de hacer, ¿no? Las responsabilidades respecto de lo que uno hace y deja de hacer en política son fundamentales. Y la ciudadanía, de repente, en algún momento puede ser sorprendida, engañada por la mentira, pero con el paso de los días, de las semanas, de los meses, como estamos viendo en el caso peruano, la situación se evidencia de manera clara. Y su discurso de la mentira se cae. Finalmente, Piero Corbeto invitó a las organizaciones a reflexionar. Yo apelaría a un ejercicio de la libertad con responsabilidad. Yo apelaría a que le demos una vuelta de tuerca antes de hacer alguna declaración o de construir un discurso respecto de qué pasaría si nosotros estuviésemos al frente. Creo que tiene que haber una reflexión de parte de determinadas organizaciones políticas, en general de todas, respecto de qué decir y qué hacer en determinadas circunstancias, y tomar conciencia de lo que nos estamos jugando, ¿no? Hemos estado a un pelo de un quiebre constitucional, ¿no? Ha sido una situación muy, muy complicada. Y realmente esa situación de un quiebre constitucional o de protestas masivas han podido derivar en situaciones de violencia, ¿no? Y tenemos que evitarla, ¿no? Tenemos que trabajar todos por el fortalecimiento de nuestra democracia. La ONG Human Rights revela en un reciente informe que los intentos por deslegitimar las elecciones del 2021 significaron un gran reto para la democracia en nuestro país, que afortunadamente los entes electorales pudieron sortear. Tamara Tarasiuk, directora interina de Human Rights Watch para las Américas, analizó la situación democrática en Perú. En entrevista con el diario La República, recordó que en el 2021 la democracia peruana enfrentó un enorme desafío ante los intentos de Fuerza Popular por tratar de deslegitimar las elecciones.
Destacó que pese a ello, las instituciones peruanas pudieron sortear y poner freno a estos intentos. Reconoce además que es un patrón similar ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump y que ahora se teme sucede en Brasil, luego que el presidente Jair Bolsonaro denunciara fraude sin ningún sustento antes de las elecciones programadas para octubre. Respecto de las denuncias de presunta falsificación de firmas en los comicios del 2021 presentadas por Fuerza Popular y que fueron archivadas por la Fiscalía al carecer de sustento, Tamara Tarasiuk felicitó a los entes electorales que a pesar de la tensión pudieron contener esta situación. La directora interina de Human Rights Watch para las Américas continúa monitoreando de cerca la situación del país. Espera que pueda haber avances en la gestión actual de Pedro Castillo y por último trabajarán en el propósito de influir en el gobierno y en el Congreso para que se avancen medidas que resuelvan problemas estructurales. La mentira del fraude electoral le hizo daño al país, sostuvo la ministra de la Mujer, Anaí Durán, tras hacerse público el archivamiento por parte de la Fiscalía de las denuncias de supuestas firmas falsas en las elecciones generales. A través de su cuenta de Twitter, la ministra de la Mujer aseveró que la narrativa del fraude le hizo daño al país a raíz de los cuestionamientos a los órganos del sistema electoral. En su publicación, la ministra compartió el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones, en donde la Fiscalía desestimó la denuncia de Fuerza Popular porque supuestamente se había suplantado a miembros de mesa para favorecer al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Cabe resaltar que el Ministerio Público determinó que no había elementos para seguir con una investigación preparatoria. Los casos corresponden a las regiones de Ancash, San Martín, Cajamarca y Arequipa. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó la segunda edición del Semanario Electoral, donde dio a conocer las fechas claves para la convocatoria de las elecciones internas, qué información incluir, cómo enviarla a la OMPE y cuáles son los canales de recepción. La Oficina Nacional de Procesos Electorales presentó la segunda edición del Semanario Electoral. En este boletín electrónico brindó información sobre las fechas de convocatoria a elecciones internas del 15 al 22 de enero, así como las preguntas más comunes acerca de dichas elecciones. Además, dio a conocer que este jueves 20 de enero presentarán a través de sus redes sociales el libro Paridad y Alternancia, Elecciones Generales 2021, ello con la finalidad de dar a conocer cuáles son los avances de la participación política de la mujer tras la ley aprobada en 2020 de paridad y alternancia. Cabe resaltar que con este boletín se busca proporcionar a la ciudadanía y en particular a quienes forman parte de organizaciones políticas un espacio que sintetice las principales actividades, normas y pautas a tener en cuenta en cada proceso electoral, facilitando así la comunicación con la OMPE. En audiencia pública virtual, el Pleno del JNE revisó esta mañana 24 expedientes que apelan la vacancia y suspensión de autoridades municipales. Se trata de 20 casos relacionados con la vacancia de alcaldes y 4 sobre suspensión. Los expedientes proceden de los departamentos de Puno, Lima, Ica, Loreto, Junín y Cajamarca. También de los departamentos de Ancash, Ucayali, Cusco, Tumbes, La Libertad, San Martín y Pasco. La sesión de hoy fue transmitida por el canal 516 de la señal de Movistar TV y también por la plataforma de Facebook del Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, hasta el sábado 22 de enero los partidos tienen plazo para convocar a comicios internos con miras a participar de las elecciones regionales y municipales de octubre. Las organizaciones políticas, alianzas electorales y movimientos regionales que deseen participar en las elecciones regionales y municipales de octubre tienen hasta el sábado 22 de enero para convocar comicios internos. Las agrupaciones políticas deberán comunicar sobre la convocatoria a la OMPE dentro de los 3 días siguientes a la fecha de efectuado el llamado a este proceso interno. Estos plazos y los otros fijados tanto por la OMPE como por el Jurado Nacional de Elecciones son improrrogables y de obligatorio cumplimiento para las organizaciones políticas. Según la legislación vigente, solo podrán competir en los comicios regionales y municipales programados para el domingo 2 de octubre quienes integren las fórmulas y listas que resulten ganadoras en las elecciones internas.
Las organizaciones pueden optar entre dos modalidades de elección de sus candidatos, elección directa y elección a través de delegados a efectuarse el 15 y 22 de mayo respectivamente. ¿Cuáles son las reglas para inscribir fórmulas y listas de candidatos en las elecciones regionales? Vamos a hablar de este tema con la doctora Alessandra Marayano, asesora de presidencia del JN. Ella nos acompaña de forma virtual. Muy buenos días, bienvenida, doctora Marayano. Buenos días, gracias por la invitación. Doctora, tras llevarse a cabo las elecciones internas en dos fechas, como sabemos va a ser el 15 y 22 de mayo, ¿qué plazo desde ahí tienen los partidos políticos para iniciar con lo que es la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales? ¿Qué tal? Sí, bueno, como ya sabemos, ¿no? En octubre de este año se van a iniciar el proceso electoral, ¿no? De las elecciones regionales y municipales, donde vamos a elegir tanto alcaldes como gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, ¿no? Y como tú bien has dicho, vamos a tener dos fechas en que se van a llevar a cabo elecciones internas, eso va a depender de la modalidad de elección, y precisamente los candidatos que aquí, luego del resultado que la OMP emita, van a estar expeditos ya para poder inscribirse ante los jurados electorales respectivos, ¿no? Recordemos también que la fecha límite para el inicio para que se puedan presentar las candidaturas, valga la redundancia, es el 14 de junio. Entonces, una vez que ya las organizaciones políticas ya se emitieron ya los resultados de OMPE, que entiendo yo es una vez ya culminadas las elecciones internas, el 14 de junio es la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción tanto de fórmulas y listas de candidatos, ¿no? Eso está de acuerdo a la ley de elecciones regionales, en el artículo 12 me parece. Entonces, esa es la fecha máxima que tendrían una vez culminadas las elecciones internas, una vez dados los resultados por OMPE, para inscribir a sus candidatos ya ganadores. Muy bien, ahora precísenos qué documentos son los que se presentan para ese tipo de procesos y quién es el actor principal de la organización política quien se encarga de tramitar los documentos requeridos. Sí, bueno, para este proceso electoral, así como en todos los procesos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones emite los reglamentos correspondientes. Y obviamente no es la excepción que en el marco de las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones haya emitido este reglamento, en este caso de elecciones regionales, que es la 942 del 2021, que ha sido publicada también en el Peruano el 18 de diciembre del año pasado, donde se dan los lineamientos no solamente para las organizaciones políticas que quieren participar en el proceso electoral, sino también para la ciudadanía en general, porque recordemos que está la posibilidad de presentar tachas contra los candidatos, ¿no? Ahora, en este proceso electoral, ya en el marco de la inscripción de fórmulas y listas de candidatos, recordemos que la primera instancia son los jurados electorales especiales, quienes van a revisar los documentos que tienen que presentar las organizaciones políticas, ¿no? Uno de esos elementos, obviamente, es la solicitud de inscripción de candidatos, donde ahí tenemos que las organizaciones políticas tienen que detallar cuáles son los candidatos que van a presentarse y obviamente estos candidatos provienen de elecciones internas, que es un tema muy importante. Solamente aquellos que han resultado ganadores en estas elecciones internas pueden presentarse en este proceso electoral para la calificación, ¿no? En el caso de los requisitos para ser candidatos a cargos regionales, bueno, los candidatos tienen que cumplir una serie de requisitos que están en el artículo 25 de este reglamento y que también están en la ley de elecciones regionales, ¿no? Por ejemplo, tener nacionalidad peruana, ser ciudadano en ejercicio, haber nacido o domiciliado en la circunscripción electoral en los últimos 2 años, ¿no? Tener una edad, en el caso de gobernador y vicegobernador, ser mayor de 25 años y en el caso de consejeros regionales mayor de 18 años. Estos son los requisitos que tienen que tener los candidatos a gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, que son parte de la documentación que tienen que presentar. Obviamente, también tenemos que tener en cuenta que estos candidatos tienen que estar afiliados a las organizaciones políticas, no pueden participar por otras. Recordémonos que ya hay un periodo que ya pasó, un hito importante, que es el tema de las renuncias
ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que fue el 31 de diciembre, ¿no? Doctora, ¿un extranjero con residencia en Perú puede postular a estas elecciones? Mira, justamente en el caso de los consejeros regionales no se establece, en el caso de elecciones municipales sí, lo que establece como reglamento es tener nacionalidad peruana y en las circunscripciones de frontera se debe además ser peruano de nacimiento. Recordemos que en el artículo en la ley de nacionalidad se especifica precisamente estos requisitos, ¿no? Entonces, es uno de los requisitos en el marco de elecciones regionales y regionales, en realidad, porque estamos hablando solamente de esta clase de elección, tener nacionalidad peruana y en las instituciones de frontera se debe además ser peruano de nacimiento, ¿no? Esto es lo que establece específicamente la ley. Muy bien, nos queda claro entonces que para esas elecciones regionales no pueden haber candidatos extranjeros o no podrían postular, no se menciona eso en la normativa. Por otro lado, hay unos documentos esenciales que se presentan como parte de este trámite. Estamos hablando de las hojas de vida o la declaración jurada de hoja de vida y los planes de gobierno. Cuando esos se presentan ante los jurados electorales especiales correspondientes, ¿estos pueden ser modificados luego de presentarse o no? Mira, como bien has dicho, parte de este rubro de documentos que hay que presentar, obviamente está la solicitud de inscripción, que tiene que contener el formato de solicitud de inscripción de fórmula y lista de candidatos, que obviamente se llena a través de un sistema informático que es el Declara, que está obviamente en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Se tiene que llenar el acta de elección interna, suscrita por el órgano electoral partidario correspondiente. Lo que tú mencionabas, el formato único de declaración jurada de hoja de vida de los candidatos, que tiene que también estar registrado en ese sistema Declara, y los documentos que sustentan efectivamente la información que está registrada en esta declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Específicamente en los temas que provengan de otras entidades públicas, ¿no? Hay una declaración jurada que está contenida en el anexo 1 de este reglamento, que están obligados todos los candidatos obligatoriamente a llenar y de colocar la huella dactilar correspondiente, ¿no? En el caso de la declaración jurada de vida, recordemos que es un tema sumamente importante porque a partir de ahí también la ciudadanía toma conocimiento de los candidatos que van a participar en el proceso electoral y que es materia también de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, que también puede ser una especie de fiscalización también por la ciudadanía. En el caso de los planes de gobierno también, una vez que ya se registran en el sistema Declara, no pueden ser modificados porque precisamente ese va a ser el sustento para que los jurados electorales especiales puedan verificar si efectivamente contienen toda la gama de documentos para la posible inscripción, ¿no? Recordemos que los jurados electorales especiales van a calificar toda esta documentación y van a establecer si cumplen o no los requisitos establecidos en la ley. Respecto a las hojas de vida de los candidatos de las elecciones regionales, ¿los ciudadanos pueden acceder a estas hojas de vida? Usted mencionó que sí, pero ¿a partir de qué momento? Y recuérdenos cómo pueden hacer para acceder a la página en caso esté habilitada. Sí, recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de esta facultad que la Constitución Política le ha otorgado para expedir reglamentos y también para establecer una serie obviamente, de precisiones en el marco del proceso electoral, ¿no? También ha establecido el tema de la importancia de las declaraciones juradas de vida y por eso hay un reglamento también que ha establecido, que ha aprobado para estos fines, que es un reglamento que se aprobó el año pasado y que en este reglamento, que es la resolución 920, si no mal recuerdo, ahí se especifica precisamente todos los documentos o el contenido que tiene que registrarse en esta declaración jurada de vida. Por ejemplo, ¿no? Los trabajos que se ha tenido, los cargos partidarios, que es un formato netamente ya establecido, y que hay en la página del Jurado Nacional de Elecciones está la posibilidad de conocer estos candidatos. Bueno, en este momento obviamente no hay esa posibilidad porque no estamos todavía en el momento de la inscripción de candidatos, pero sí hay un rubro para poder conocer. Me parece que no sé si estará en Infobob o de repente se habilite un icono especial en la página del portal institucional para que la ciudadanía pueda poder verificar
los candidatos y cuál es su hoja de vida, cuáles son las experiencias que tienen para poder hacer una buena elección en este proceso electoral. Muy bien. Por otro lado, en estas elecciones se nos informa que se va a aplicar la paridad y alternancia en las listas de candidatos a consejeros regionales. En el caso de que si se tratara de un grupo impar, doctora Marayano, ¿cómo es que se va a aplicar? Sí, precisamente este es un tema sumamente importante en el marco de estas elecciones regionales, que es el tema de la paridad y alternancia, ¿no? Acordémonos que la paridad, en el caso de la paridad vertical, se aplica a los consejeros y una paridad horizontal, lo que llamamos a las listas, ¿no? Mejor dicho, a la fórmula, a las cabezas de lista, que en este caso son los gobernadores y los vicegobernadores, ¿no? En este caso, cuando hablamos de paridad, hablamos de un 50%, ¿no? La paridad de género vertical implica la participación obligatoria del 50% de mujeres y 50% de hombres en la lista electoral. Igual sucede en la paridad horizontal, ¿no? Debemos verificar siempre que el criterio de paridad y alternancia debe verificarse sobre el número total de candidatos a consejeros presentados por la organización política. Vamos a recordar que a veces aritméticamente es imposible aplicar la paridad de género en una lista de candidatos, ¿no? Porque es una lista impar, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, lo que se debe presentar son candidatos hombres y mujeres en cantidades tales que se diferencien por uno, ¿no? Sin dejar de observar la alternancia, es decir, hombre, mujer, hasta terminar la lista correspondiente de consejeros. Obviamente en ese caso, como mencioné, al ser un número impar, no vamos a tener la misma cantidad de hombres y de mujeres, pero lo importante es que se diferencien en uno para que se vea realmente reflejada la alternancia en la conformación de las listas electorales. Ahora, sumado a ello tenemos lo que es la aplicación de la paridad horizontal. ¿Qué pasa si el partido incumple con esta medida? Doctora Marayano, ¿usted puede brindar las recomendaciones que nunca están de más? Así es, mira, en el artículo 10 de este reglamento de inscripción de fórmula en listas de candidatos, se establece como uno de los requisitos que tienen que presentar las fórmulas la paridad horizontal, ¿no? En este caso, las fórmulas tienen que estar la mitad, y aquí hablamos a nivel nacional, que es importante, ¿no? Es importante que se recuerde que del total de las circunscripciones en que las organizaciones políticas desean participar, tienen que presentar sus fórmulas, la mitad debe estar encabezadas por mujeres y la otra mitad deben estar encabezadas por hombres. Igual, si resulta imposible aritméticamente porque el partido o la organización política presenta candidaturas en un número impar, viene la misma reflexión que hacíamos hace un instante, que no, que se diferencien por una circunscripción. En el caso de que a nivel nacional el jurado electoral especial verifique que se incumple con esta paridad horizontal, ese incumplimiento acarrea la improcedencia de todas las fórmulas presentadas por las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, ese es un tema sumamente importante porque si la organización política a nivel nacional no cumple con este requisito fundamental, la improcedencia es a nivel nacional. Por eso es importante recordar a las organizaciones políticas que tienen que cumplir con la paridad horizontal, con la paridad vertical, y que no solamente ellos, sino que tienen que, ya desde las elecciones internas, ir preparándose para que ya al momento de inscribir las listas no tengamos de repente algún cuestionamiento, cuando ya las reglas están expresamente establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones a través de estos reglamentos que se han publicado ya con mucha antelación, ¿no? Recordemos que a partir ya de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones, haciendo un enorme esfuerzo, ha publicado los reglamentos correspondientes para que en estas elecciones regionales y municipales del 2022 las organizaciones políticas cuenten con toda la información suficiente que les permitan a ellos contar con listas que ya puedan inscribirse fácilmente y que no tengan un problema en el momento de su inscripción, ¿no? Recordemos que es responsabilidad de las organizaciones políticas actuar conforme a ley y estar debidamente informadas al respecto. ¿Qué otras situaciones, doctora Marayano, motivarían a declararse la improcedencia de la lista o de un candidato, aparte de la que ya usted mencionó? Sí, recordemos, como mencioné, me parece al inicio, hay ciertos requisitos que los candidatos, porque hay que recordar que hay requisitos de candidatos y hay requisitos de listas, ¿no? Cuando hablamos de requisito de candidatos, por ejemplo, es el tener la nacionalidad peruana,
tener el domicilio en el lugar donde se pretende postular, es tener la edad que se ha mencionado. Esos son requisitos de candidatos. Y requisitos de listas o de fórmula, en este caso, es lo que hablábamos acerca de la paridad horizontal, la paridad vertical, el tema de cuota de género, el cuota de las comunidades campesinas y nativas, la cuota de jóvenes, ¿no es cierto? Esos son requisitos de listas. Entonces, el jurado electoral especial lo que hace es califica, y cuando advierte que falta alguno de los requisitos, por ejemplo, en el caso de la paridad horizontal, ya le hemos dicho de manera muy clara que el incumplimiento acarrea la improcedencia de todas las fórmulas. Pero en el caso, por ejemplo, de que un candidato no acredite, por ejemplo, el domicilio, ¿no?, que se requiere, el tiempo correspondiente, lo que hace el jurado electoral especial es declarar la inadmisibilidad de esa lista y le da un plazo para que la organización política pueda subsanar. Si la organización política no cumple con subsanar en el plazo otorgado, se declara la improcedencia de esa lista de candidatos o de la fórmula de candidatos, dependiendo de cuál fuera, y inmediatamente queda expedito la organización política para presentar un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, entonces tenemos... Sí, dígame. Ya para ir cerrando, hay otra situación que nos habla de exclusión de candidatos. ¿Cuál es la diferencia con cuando se declara una candidatura improcedente y cómo se lleva a cabo ese tipo de situaciones por parte del jurado electoral especial? Sí, mire, cuando hablamos de una improcedencia es cuando el jurado electoral especial está en el momento de calificar, y lo repito, los requisitos ya sea de candidatos o de lista, y ve que falta algún tipo de... no cumple con los requisitos, vamos a decirlo así, le da un plazo, no subsana, declara la improcedencia. La exclusión de un candidato es cuando, por ejemplo, advertimos la omisión de información prevista en la declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Recordemos que el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas establece de manera clara y expresa en qué casos, cuando uno omite información, puede ser excluido de un proceso electoral, ¿no? Entonces, cuando un candidato omite esta información que es básica, que es esencial y que está establecido en el artículo 23, numeral 23.3 de la Ley de Organizaciones Políticas, numerales 5, 6 y 8, es excluido, ¿no? Y es importante que se recuerde esto porque las exclusiones las resuelve el jurado electoral especial. Obviamente le va a correr traslado a la organización política para que efectúe los descargos, y las exclusiones se resuelven en el plazo máximo establecido en el cronograma electoral. Solamente en el caso puede reemplazar a ese candidato excluido solamente hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción, que en este caso, como lo mencionamos, 14 de junio. Así es. Entonces, eso es un hito sumamente importante, porque no solamente es el plazo para presentar las fórmulas y las listas de candidatos, es la fecha límite, sino también para hacer cualquier tipo de reemplazo de candidato que se quiera hacer. Por eso es muy importante que las organizaciones políticas tengan en cuenta el cronograma electoral que se ha aprobado para estos efectos, ¿no? Y como mencioné, en el caso de la exclusión, incluso se puede también hacer este procedimiento hasta un día antes de la fecha fijada de la elección, es decir, el 1 de octubre, solamente por condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad, pena de inhabilitación e interdicción por resolución judicial, ¿no? Entonces, hay plazos para poder efectuar esta exclusión, y en casos excepcionales, un día antes, cuando se dan los casos que ya he mencionado, y para el reemplazo de estos candidatos excluidos, la fecha límite es el 14 de junio, que son hitos muy importantes que la organización política debe tener en cuenta. Muy bien, doctora Mara Llano. Finalmente, por favor, precísenos el trámite para inscribir listas, fórmulas de candidatos de las elecciones regionales. ¿Se hace de forma presencial, virtual? ¿Cuáles son los horarios? Por favor. Mira, el horario, efectivamente, y te agradezco la pregunta porque es importante que las organizaciones políticas también y la ciudadanía, que también es muy importante, conozcan los requisitos que ya hemos visto, y todos estos documentos se hacen de manera virtual. Hay un aplicativo que es un sistema informático que establece, que el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado, que es el Declara, que en este caso el Declara es un sistema informático que ya ha usado el Jurado Nacional de Elecciones en otros procesos electorales,
y que cuyo, vamos a decirlo, clave o se le permite el acceso, obviamente, en este caso al personero legal, ¿no?, de la organización política, para que puedan ahí registrar la solicitud de inscripción, las declaraciones juradas de hoja de vida, el plan de gobierno y los formatos resúmenes. Ese es un tema sumamente importante que tienen que tener en cuenta las organizaciones políticas, ¿no? Y también, obviamente, todo se hace a través de la página, a través de los medios virtuales. Lamentablemente, por el caso de la pandemia que estamos atravesando, estas fórmulas de presentación que antes eran físicas y que muchos recordarán cómo se realizaba, ha cambiado drásticamente, y lo que ahora obliga no solamente a muchas instituciones a hacer todo de manera virtual. Entonces, en este caso, llega un usuario y una clave, y bueno, y recordar siempre que es la fecha límite de inscripción el 14 de junio. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Alessandra Marayano, por acompañarnos y brindarnos las precisiones respecto a ese tema de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Muy bien, así concluimos esta entrevista. Es momento de hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso y queremos saludar a nuestros compatriotas de Rioja en San Martín que ven el noticiero JN Noticias por la señal del canal Norselva Televisión de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Norselva TV también lleva los contenidos del ente electoral al Alto Mayo a través del canal 9, a Moyobamba por el canal 84 Cable Móvil, a Nueva Cajamarca por el canal 21 Cable Más, a Tarapoto y Lamas por el canal 3.8 señal digital de Cable TV Sam, a Juanji, Bellavista, Picota, Zaposoa y Sisa por los canales 16 y 5.3 de Cable Sori TV. Norselva también se retransmite todos los sábados a las 2 de la tarde el noticiero de fin de semana JN Regional por los anteriores canales mencionados y en simultáneo por la señal de radio en el 98.7 FM. A los amigos de Rioja, Alto Mayo y la Selva Nororiental, si desean ver la más completa información electoral del JN, lo pueden hacer a través de la señal del canal Norselva Televisión. Muy bien, a continuación, más conectados de OCIPTEL con las noticias más importantes del sector de telecomunicaciones. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias al canal del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro aliado por el pase. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulador. Y desde el 10 de enero ya empezaron las clases del 26º programa de extensión universitaria PEU del OCIPTEL, donde participan 60 estudiantes con beca completa. Luego de una intensa competencia entre más de 1.800 postulantes de todo el país, lograron ingresar 60 jóvenes quienes se especializarán en regulación pública de telecomunicaciones. La mitad de esos estudiantes son de universidades públicas y privadas de Arequipa, Lambayeque, Piura, Junín, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ancash y Tumbes. Y la otra mitad son de Lima y Callao. Felicitaciones para estos jóvenes que iniciarán su preparación para tener una visión estratégica de la industria de las telecomunicaciones. Y vamos con un dato importante, más de 5 millones de líneas móviles portaron en el 2021, es decir, cambiaron de empresa operadora. Esto demuestra la recuperación del mercado móvil en nuestro país y sobre todo que más usuarios ejercen su derecho a cambiar de operadora sin perder su número telefónico. Las líneas postpago que cambiaron de empresa superaron las 3 millones, marcando un récord anual histórico en los últimos 7 años. Mientras, las líneas prepago que portaron sumaron más de 2 millones en el 2021. Y el OCIPTEL ha perfeccionado su reglamento de fiscalización para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones en el sector telecomunicaciones. De esta manera se refuerza el enfoque preventivo en la fiscalización de las empresas operadoras en beneficio de los usuarios. Se busca advertir además infracciones por parte de las operadoras, así como resguardar que estén cumpliendo adecuada y oportunamente sus obligaciones normativas.
También incorpora la figura del compromiso de mejora y las alertas preventivas para que las empresas informen a los OSIPTEL las acciones que adoptarán para mejorar su gestión y reducir riesgos de incumplimiento de sus obligaciones. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Gracias por ver Más Conectados con OSIPTEL. Todos los lunes a las 6 de la tarde se estrena un nuevo programa. Si tienes dudas o consultas, puedes llamar al 1844 al Fondo Ayuda del OSIPTEL. También puedes escribirnos a usuarios@osiptel.gov.pe. Nos encuentran además en nuestras redes sociales oficiales. Ya lo sabes, un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos. La Contraloría encontró en Ucayali un millonario perjuicio económico al Estado por la lenta ejecución de las obras del Hospital de Atalaya. Veamos. Aproximadamente 7 años, la población de Ucayali veía cómo se construía a paso lento el Hospital de Atalaya desde que se transfirió al gobierno regional en el 2014 73 millones de soles para su edificación. Y eso es mucho decir, porque en el 2021 solo el 45% de su capacidad se encuentra operativa. La población de Atalaya, con casi 50.000 habitantes distribuidos en sus 4 distritos, Raimondi, Cepagua, Tahuanía y Yurúa, han sido los más perjudicados por esta lentitud e inoperancia, incluso en plena pandemia por la COVID-19, la cual causó la muerte de un centenar de sus pobladores. Un reciente informe de la Contraloría General detectó que funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali de los periodos 2015-2018 y 2019-2021 aprobaron y realizaron pagos excesivos por obras en este nosocomio que no se realizaron y otras que se hicieron de manera parcial. Todo ello ocasionó un perjuicio al Estado por más de 8 millones de soles. De acuerdo al informe de la Contraloría, se benefició al contratista con montos mayores al que le correspondía, dejando la obra sin culminar y afectando el servicio de salud a la población. Estos montos se pagaron en 498 partidas por especialidades en estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, comunicaciones y mecánicas, varias de ellas sin terminar. Son 7 los funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional que han sido identificados con responsabilidad penal y administrativa por estos hechos. Es por ello que el informe de control ha sido inmediatamente notificado al gobernador regional de Ucayali para el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios involucrados, quienes por cierto ya no trabajan en la entidad, pero que deben responder por su participación en el caso. De igual forma, la Contraloría comunicó el informe a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ucayali para que inicie las acciones legales correspondientes. Estamos en contacto con Milagros La Rosa, del Seguro Integral de Salud, con el reporte de las actividades de esta institución a nivel nacional. Hola, bienvenidos a una nueva edición del microinformativo de la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud. Cada vez son más las personas que son afiliadas al Seguro Integral de Salud. En la actualidad, más de 25 millones de asegurados cuentan con la protección financiera en salud ante cualquier eventualidad o emergencia que ponga en riesgo su vida. Los detalles en la siguiente nota. Hoy la IAFA, Seguro Integral de Salud, cuenta con 25.232.369 asegurados en todo el territorio nacional. La protección financiera en salud que brinda el SIS beneficia a más de 2.385.000 niños que tienen hasta 5 años, así como a más de 1.721.000 escolares usuarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma. Entre la población vulnerable que cuenta con el seguro gratuito de salud, están registrados 95.206 personas con discapacidad severa, así como 32.284 pobladores diagnosticados con VIH-Sida. El gran grupo de asegurados integra el SIS gratuito, con cerca de 18 millones de afiliados, seguido del plan de seguro SIS para todos, con más de 7 millones. Los 5 planes de seguro del SIS cubren en su totalidad las atenciones de sus asegurados. La IAFAS, Seguro Integral de Salud,
financió en el 2021 más de 3.700 atenciones a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú a nivel nacional. Los Hombres de Rojo cuentan con la cobertura integral y gratuita del SIS desde hace más de 10 años. Los detalles en la siguiente nota. Consultas externas, atenciones por emergencia, detección de problemas en salud mental e internamientos en los establecimientos de salud, así como intervenciones quirúrgicas mayores, son los servicios que más utilizaron los bomberos, que desde hace una década están asegurados al SIS. Solo en el último año de pandemia, la IAFA Seguro Integral de Salud financió más de 3.700 atenciones médicas de los bomberos en los diferentes establecimientos de salud públicos a nivel nacional. Por norma expresa que data del 2011, los bomberos son afiliados al SIS y no cuentan con otro seguro de salud, lo que les permite gozar de la cobertura integral y gratuita de más de 12.000 diagnósticos médicos, incluidos accidentes en actos de servicio, así como todas las enfermedades más frecuentes, COVID-19 y sus secuelas, cáncer y otras de alto costo. También tienen derecho a traslados de emergencia vía aérea, terrestre o fluvial y al reembolso por gastos de sepelio. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Lavado de manos frecuente con agua y jabón por 20 segundos. Usar doble mascarilla que cubra nariz, boca y mentón. Mantener el distanciamiento físico de más de 1 metro. Y cuando te toque tu turno para vacunarte, acude a los centros de vacunación para tu primera, segunda o tercera dosis contra la COVID-19. Así todos estaremos más protegidos. Visita nuestra página web y redes sociales para más información de nuestros servicios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición del microinformativo SIS a tu servicio. Ahora veamos el microinformativo de salud con las noticias más importantes de su sector. Esta semana en Salud. El Poder Ejecutivo designó al doctor Gino Dávila Herrera como presidente ejecutivo del Seguro Social. Arequipeño de 65 años, tiene más de 30 de experiencia profesional y antes de asumir el cargo se desempeñaba como gerente central de operaciones y gerente de operaciones territoriales en Salud hasta su nombramiento. Al iniciar su gestión, reafirmó su compromiso con los más de 11 millones de asegurados del país y resaltó el trabajo de los profesionales de primera línea en la lucha contra la pandemia. Tras declararse la tercera ola de la COVID-19, Salud continúa fortaleciendo su lucha contra la pandemia, esta vez con la inauguración del Hospital Bicentenario Cantacallao, el segundo de este tipo tras la inauguración hace días en Jauja, y que beneficiará a más de 200.000 asegurados de Lima Norte y el Callao. Ante la creciente ola de contagios en menores de 14 años, el Seguro Social dispuso la implementación de una torre pediátrica en el Centro de Atención y Aislamiento que administra en la Villa Panamericana. La Torre 7 está destinada exclusivamente a la atención de los pequeños quienes son aislados en compañía de sus padres infectados por COVID-19. El presidente ejecutivo de Salud, Gino Dávila Herrera, se reunió con dirigentes de gremios sindicales y profesionales. Allí logró recoger algunos aportes para mejorar la atención en los establecimientos de salud y potenciar las condiciones de trabajo del personal asistencial y administrativo, entre otros aspectos. El Seguro Social de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población más vulnerable del país. Esto permitirá que niños, adolescentes, madres solteras, gestantes y adultos mayores se beneficien con actividades de promoción, prevención y atención de la salud a través de campañas conjuntas a nivel nacional. A partir de este lunes 17, Salud aplicará la vacuna contra la influenza en todos los vacunatorios y establecimientos del Seguro Social a nivel nacional. Los mayores de 18 años podrán hacerlo en cualquiera de los vacunatorios, mientras que los menores en los centros de salud que están adscritos.
En eSalud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. La agencia de noticias andina nos comparte a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo participará en la Agenda de Davos 2022, evento en el que intervendrán líderes mundiales de diversos ámbitos, quienes analizarán el contexto actual y los desafíos que el mundo debe abordar para atender los problemas globales más urgentes. El evento será virtual del 17 al 21 de enero. El mandatario participará el 19 de enero. Más de 206.000 nuevos infectados del COVID-19 a nivel nacional se registraron en la segunda semana de enero, cifra que supera más de 3 veces el pico de casos confirmados registrados en la segunda ola, informó eSalud, lo que supera en un 120% respecto a la semana previa. 17 de las 25 regiones del país también superaron el máximo de casos semanales registrados en la primera y segunda de la pandemia. Para emergencias por COVID-19, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de 111.458.829 soles a la Central de Compras Públicas. Es para financiar contrataciones de bienes y servicios gestionados en el marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia número 012-2021. Ciudadanos ayanincas de la cuenca de la quebrada Xexea, en la región Ucayali, serán vacunados contra el COVID-19 y la influenza. Una brigada integrada por médicos, enfermeras y un gestor intercultural brindarán atención a estos ciudadanos. Nuevamente, el examen de ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos será de manera presencial y se dividirá en 4 fechas, los días 12, 13, 19 y 20 de marzo. Los postulantes podrán competir por una de las 4.513 vacantes dispuestas. Las jornadas se efectuarán siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. El Ministerio de Educación anunció que los colegios tendrán autonomía para determinar los horarios de clases presenciales. Veamos los detalles en la siguiente nota. El titular del Ministerio de Educación, Rosendo Serna, aseguró que se dotará de autonomía a los colegios en el marco del retorno a clases presenciales en marzo, asegurando que cada institución tiene una realidad distinta. Indicó que esta autonomía permitirá determinar la hora de ingreso y salida de los estudiantes, así como el horario diferenciado del recreo y los refrigerios. Jornada escolar completa está definido, es jornada escolar completa. Eso significa de que tiene que cumplirse el horario que corresponde, o sea, el número de horas que corresponde. Sí. 30 horas en el caso de primaria, semanal, mensual, en el caso de secundaria, también sus 35 horas. De jornada escolar completas, 40 horas, y con un mínimo de horas alcanzables durante todo el año. Asimismo, dejó en claro que no se han presentado problemas en zonas rurales, donde ya se iniciaron las clases semipresenciales el año pasado. En zona urbana, y en zona urbana efectivamente las metas de atención han subido por la migración de estudiantes de la privada a la pública. Ante ello, Serna informó que su sector sugiere determinar la necesidad de incrementar la ejecución de contratos temporales a los docentes, a fin de poder atender esa sobredemanda. Por otro lado, el ministro informó que al menos el 95% de la comunidad educativa ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Consideró que más allá de la obligatoriedad, los maestros son conscientes de la importancia de estar vacunados en el contexto de la tercera ola del coronavirus. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, y por el aniversario de Lima los dejamos con imágenes del centro histórico de nuestra capital. Permiso.